El Senado de la República inició el debate formal de la reforma constitucional que busca reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales. La discusión comenzó en comisiones y plantea una aplicación gradual rumbo a 2030, sin recortes salariales ni afectaciones a prestaciones. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo Federal, es analizada en puntos constitucionales, estudios legislativos y trabajo y previsión social. Morena, PT, PVM y Movimiento Ciudadano expresaron su respaldo, lo que abre la puerta a una aprobación acelerada en el Pleno durante los próximos días. El calendario propuesto prevé una transición progresiva: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 horas en 2030. El objetivo es reorganizar el tiempo de trabajo y acercar a México a estándares internacionales, manteniendo ingresos y derechos laborales. El principal desacuerdo está en los días de descanso. Sectores laborales piden fijar 5 días de trabajo por 2 de descanso, ante el riesgo de jornadas diarias extensas bajo el nuevo límite semanal. La definición de este punto será clave para el alcance real de la reforma. Para entrar en vigor, el dictamen deberá aprobarse en el Senado, la Cámara de Diputados y al menos 17 congresos estatales. El debate coloca el tiempo de trabajo en el centro de la agenda nacional. Es de su conocimiento que el pasado 4 de febrero se rectificó el turno sobre el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral, incorporándose como dictaminadora la Comisión de Trabajo y Previsión Social, toda vez que a esa fecha las juntas directivas de las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos ya habían celebrado la reunión en la que se establecieron las reglas para el debate y la discusión del dictamen correspondiente. Someto a su consideración la modificación del acuerdo séptimo, punto 3, en lo relativo al desahogo de la etapa de posicionamientos, en razón de que ahora concurren 3 comisiones dictaminadoras, para quedar en los siguientes términos. Posicionamientos. Cada grupo parlamentario podrá fijar posicionamiento a nombre de las 3 comisiones hasta por 10 minutos, o bien, si así lo determina el propio grupo parlamentario, podrá intervenir una senadora o un senador por cada comisión hasta por 5 minutos. En consecuencia, solicito a la Secretaría someter a consulta la aprobación de la propuesta. Con gusto, senador Cantón. Se consulta en votación económica y de manera conjunta si se aprueba la propuesta de modificación a la forma en que se desahogará la etapa de posicionamientos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de expresarlo levantando su mano. Por la negativa, en abstención, se aprueba la forma propuesta, senador presidente. Como es de su conocimiento, el orden del día fue circulado junto con la convocatoria a la presente reunión y se publicó oportunamente en la Gaceta del Senado. Por tanto, solicito a la Secretaría dar lectura al mismo y consultar a los integrantes de las comisiones si es de aprobarse. Doy lectura al proyecto del orden del día. Punto número 1, inicio de la reunión. Punto número 2, verificación de asistencia y declaratoria del quórum legal. Punto número 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral. Punto número 5, asuntos generales. Y punto número 6, clausura de la sesión. He dado lectura al proyecto del orden del día y procedo a consultar en forma conjunta
Y en votación económica, si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano después de escuchar a la senadora Barrales. ¿Me permite, senadora Giovanna? Sí. ¿Con qué objeto, senadora Barrales? Con referencia justo al orden del día, presidente. Con mucho gusto, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Solamente para hacer una observación, el día de hoy se publican en varios diarios de circulación nacional un desplegado que están emitiendo varias organizaciones sindicales. Yo quisiera solicitarle, presidente, porque se dirigen o ese desplegado lo dirigen justamente a los trabajos que vamos a realizar el día de hoy. Yo quisiera solicitarle respetuosamente que pudiéramos darle lectura a este desplegado para que pudiéramos considerarlo dentro del orden del día. El abrir un espacio para poder escuchar a quienes va a ir directamente dirigida, valga la redundancia, cualquier resolutivo que lográramos sacar o no en esta comisión, a los trabajadores y las trabajadoras de México. Muy bien. Entonces, si ¿Le hago llegar el desplegado? ¿Perdón? ¿Le hacemos llegar el desplegado? Sí, ¿cómo no? Se tiene que votar el orden del día. Hay una propuesta aquí sobre la mesa de la senadora Barrales. Claro, por eso le estoy diciendo yo al Senado que se debe de, no hace referencia a la constitucional, debe incluirse en el orden del día, pero él quiere… Y vamos entonces a someterlo a votación de la Asamblea para ver si se agrega como un punto en el orden del día. Y si no, también habría la oportunidad de tratarlo en asuntos generales, por supuesto. Entonces, pregunto a la Asamblea… Presidente, mi solicitud exclusiva es lectura al desplegado. ¿Perdón? Mi solicitud es directamente la lectura al desplegado. Senador presidente, por proceso legislativo se podría agregar en asuntos generales habiendo votado el orden del día. Esa es mi opinión, no sé usted qué decida. Vamos a votar, mire, vamos a votar ahora si se agrega al orden del día. Es la propuesta que ha hecho la senadora Barrales. No, mi solicitud es darle lectura al desplegado que publican hoy en diarios de circulación nacional para que en su momento se considere si esta comisión abre un espacio para escuchar las voces de los trabajadores. Mi solicitud concreta es darle lectura en este momento al desplegado. Sí. Sometemos a votación el orden del día en sus términos y luego con la propuesta de la senadora Barrales y como salga la votación. Ese es el procedimiento, presidente. Sí. Mire. Yo también soy presidenta de una comisión. A ver, si me permiten, por favor. Senadora Giovanna, si me permite usted, por favor. Mire, vamos a someter la propuesta de la senadora Barrales si se agrega la lectura de este manifiesto que quedó en hacernos llegar ahora en el orden del día como está propuesto. Ese sería un primer punto. Viendo si se aprueba, no habrá mayor problema. Si no, hay todavía varios mecanismos para hacer del conocimiento de esta asamblea lo que es si me permite, senadora, con muchísimo gusto, nada más termino de explicar. Claro. Porque puede solicitar en la discusión de las comisiones como ilustración, por ejemplo, y le podríamos dar lectura. Podríamos agregarlo también en asuntos generales y allí no tiene por qué registrarlo previamente. Presidente, entonces, lo dejo a su consideración, la vía que ustedes consideren más muchas factible, gracias. No tenemos problema. Ahora entonces someter a votación, en votación económica,
Quien levante la mano, quien esté de acuerdo en que se dé lectura y se agregue entonces en el orden del día a la lectura de este manifiesto. Sí, está bien. Que se lea, que se lea. Ya. ¿Cuál es el problema? Que se lea. ¿Sí? Quien esté en contra de su lectura, que levante la mano, por favor. Abstenciones. Hay que hacerlo conforme al reglamento. ¿No? Senadora, yo le pido que me permita conducir esta sesión de las Comisiones Unidas. Y entonces vamos a poner ya a votación lo que sería la votación económica del orden del día. A ver, pero yo levanté la mano hace rato. Ay, perdón. Le ruego disculpas, senadora Michelle. Sí, es cierto. Sí, tiene el uso de la palabra. Sí, gracias. Bueno, una vez que se ha votado, que se incorpore al orden del día, está bien. Nada más quiero hacer una acotación. Todas y todos hemos recibido en nuestros correos sendos mensajes, por cierto, todos iguales, en donde hacen un análisis de la reforma, nos hacen sus consideraciones y también han desplegado una serie de manifiestos en la prensa, en redes, y no podríamos estar leyendo todos esos documentos. Sin embargo, bienvenida la propuesta que hace la senadora, no estorba, pero nada más quiero manifestar que entonces podríamos todas y todos estar aquí manifestando la lectura de todos los documentos que nos han hecho llegar. Pero además, quiero aclarar que se realizaron un sinnúmero de foros en donde se escucharon todas las voces, donde tuvieron la oportunidad, además de hacer un desplegado, todas las organizaciones, empleadoras, empleadores y personas trabajadoras, lo cual no nos va a sorprender, al contrario. Pero esta reforma no es un resultado de un antojo, es un resultado de una consulta ciudadana, democrática y patriótica. No estamos improvisando nada, si se lee ese desplegado que se lea, pero hemos recibido también muchas a favor y en contra. Y nada más lo quiero manifestar. Muchísimas gracias. Gracias, senadora, por su comentario y por supuesto esta asamblea va a decidir en un momento dado cualquier otra propuesta de lectura en su momento. Ahora tiene el uso de la palabra que ha solicitado la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Le agradezco, presidente. Mencionar que yo siempre apelaré porque se respete la ley y el reglamento interno del Senado de la República. El orden del día se circula con mucha anticipación. No por eso debe interpretarse que estamos negados a escuchar a distintas organizaciones. Lo hemos hecho siempre, pero es muy importante una precisión. El desplegado que hoy se publica hace referencia a la ley secundaria. Estas comisiones estamos convocadas para discutir y en su caso aprobar reforma constitucional. Es materia distinta. Tendremos tiempo suficiente, independientemente del desahogo de los trabajos de estas comisiones unidas, tendremos tiempo suficiente y voluntad de sobra para escuchar absolutamente a todas las organizaciones que tengan deseos de ser atendidas en lo que mi parte respecta, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, pero también como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y responsable de convocar a los trabajos de la ley secundaria. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Entonces, le pido, senadora secretaria, si nos puede consultar lo que es entonces que vamos a dar por agregado el punto que ya votamos en el orden del día. Entonces, para de inmediato empezar la discusión. Solicito a las y los asistentes aprobar
el orden del día al que ya se le dio lectura, más la incorporación de la lectura de un desplegado que propone la senadora Barrales. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones, se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias, senadora secretaria. Ahora vamos a darle entonces la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 123 constitucional. Apartado A, en materia de reducción de la jornada laboral. Sí. Senadoras y senadores, vamos a solicitar la dispensa. Bueno, conforme daremos paso a la lectura, discusión, en su caso aprobación del dictamen que nos ocupa, pero conforme al acuerdo aprobado por las juntas directivas de tener interés de presentar alguna reserva y o adición al dictamen que nos ocupa, podrán hacerlo hasta antes del cierre del debate, en el entendido que el documento respectivo se turnará al Pleno para su análisis y discusión. De igual forma, recordar que el pasado jueves 5 de febrero a las 17:56 horas se circuló vía correo electrónico el dictamen objeto de discusión, conforme a la temporalidad prevista en nuestro reglamento. Expuesto lo anterior, solicito a la Secretaría consulte si es de dispensarse su lectura. Consulto a las y los senadores en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen que nos ocupa. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se dispensa la lectura, presidente. Muchas gracias, señor secretario Insunza. Dispensada la lectura del dictamen, daremos voz a las senadoras y senadores de las comisiones dictaminadoras para fijar sus posicionamientos. En cumplimiento a lo acordado por las juntas directivas. Hasta este momento se ha integrado la lista de senadoras y senadores que participarán para dar el respectivo posicionamiento sobre el tema a discusión. Solicito a la Secretaría que dé cuenta al registro de oradores que fijarán postura a nombre de su respectivo grupo parlamentario. Con gusto, presidente. La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a nombre de las 3 comisiones y hasta por 10 minutos. La senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 7 minutos. El senador pendiente del Grupo Parlamentario, senador o senadora, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por 5 minutos. Estaremos atentos a que inscriban a sus respectivos oradores. Y en el senador Gonzalo Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el tiempo que guste, entre 5 y 10 minutos, estimado senador. Y estamos pendientes con el registro de senador o senadora del Grupo Parlamentario de Morena por 5 minutos. Posteriormente se ha inscrito la senadora Ruth González Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. La senadora Carolina Viguiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.
Senador, pendiente también de registrar orador o oradora el Grupo Parlamentario de Acción Nacional por 5 minutos. Su servidora y amiga Giovanna Bañuelos de la Torre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y la senadora Marta Lucía Micher Camarena del Grupo Parlamentario de Morena hasta por 5 minutos. Y faltan los del PAN, sí. Vamos a ir agregando entonces, en la medida en que transcurra. Pero es que están en sesión solemne los del PAN. Sí, esta lista de oradores. Vamos a comenzar, si me permiten ustedes, con quienes están presentes. Sí. Y también está la propuesta de que podamos hacer al ratito un receso para poder ir al Pleno y participar en este reconocimiento a nuestro compañero ausente. Entonces vamos a empezar por darle el uso de la palabra a la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a nombre de las 3 comisiones, entonces hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Para solicitarle, en virtud de la importancia que reviste para darnos contexto en esta comisión, le quiero solicitar una moción de ilustración, por favor, para solicitarle nuevamente darle lectura al desplegado que ya pusimos en sus manos. Sí, senadora Barrales, le ruego que nos permita que, como ya está listado en el orden del día aprobado, vendrá la lectura después de la discusión del dictamen. Muy bien, presidente, como usted Gracias. considere, solamente lo solicitaba porque me parece que es importante el contexto que nos comparte. Muy bien, pues como todos ustedes saben, compañeras, compañeros presentes en estas comisiones convocadas para discutir este dictamen, en Movimiento Ciudadano hemos tenido como prioridad la defensa de los derechos de los trabajadores. Por eso han conocido nuestras propuestas, nuestra insistencia por llevar adelante lo que hoy se convirtió ya en la ley Silla. Nos han visto defender esta solicitud de incrementar los días de vacaciones para los y las trabajadoras y, por supuesto, nuestro acompañamiento permanente en búsqueda de que se incremente el salario mínimo en nuestro país. Esas han sido parte de nuestras demandas. Y no omito comentar también con todos ustedes, pues nuestra preocupación, porque como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, pues México es uno de los países en donde la clase trabajadora labora más, en donde las y los trabajadores mexicanos trabajan más, así lo ha ratificado recientemente la OCDE, que afirma que los trabajadores mexicanos trabajan en promedio 457 horas más que el resto de los trabajadores que forman parte de esta organización. Esto nos preocupa porque además de estas horas que se trabajan, pues hoy por hoy México no está considerado como un país que haya alcanzado esquemas de productividad en el mundo. Es un tema que echa atrás estas afirmaciones de que mientras más horas se trabajan, mayor productividad se alcanza. Esto dicho por los estudios o confirmado por estos estudios de la OCDE, pues echa abajo estas afirmaciones. El dictamen que hoy estamos conociendo recoge en gran medida la propuesta que hemos hecho desde Movimiento Ciudadano. Nos interesa mucho la disminución de las 48 horas de jornada, alcanzar las 40 horas de jornada con 2 días de descanso a la semana. Ese es nuestro planteamiento y tiene como objetivo el garantizar a la clase trabajadora un verdadero descanso, la posibilidad de convivir con su familia, la posibilidad de planear con anticipación este descanso y que puedan orientarlo a actividades familiares y al mismo tiempo incentivar
la economía local. En la medida que las familias pueden reunirse, pueden convivir, pues también estarán incentivando la economía local. Desafortunadamente, si bien es cierto que reconocemos avances importantes, lo hemos dicho abiertamente de parte del gobierno en turno, hemos reconocido el avance que se ha generado en cuanto a los incrementos al salario mínimo, hemos reconocido esta restricción importante que se hace a la jornada laboral de menores de edad, nos parece que es un avance también importante, pero desafortunadamente el dictamen que hoy estamos discutiendo no considera la propuesta completa que hemos hecho desde Movimiento Ciudadano. No se plantean los 2 días de descanso para las y los trabajadores. Por el contrario, sigue firme la semana laboral con un solo día de descanso. Este dictamen nos preocupa porque además incrementa el tiempo de jornada extraordinaria, la lleva de 9 horas a 12 horas. Sí, efectivamente, reconociendo un pago mayor, un incremento al pago de las horas extraordinarias. Sin embargo, no es eso lo que nosotros estamos planteando detrás de esta reducción de jornada. No estamos solo en la búsqueda de un incremento económico, lo que se busca es que verdaderamente haya un descanso para los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país, un descanso planeado. Por ello, nosotros lo hemos dicho con este dictamen, en Movimiento Ciudadano afirmamos que México llega tarde y llega mal a las 40 horas laborales, porque como ya lo dijo aquí el secretario de Trabajo que nos acompañó esta mañana, son muchos los países que desde hace ya bastantes años han alcanzado la disminución de la jornada laboral. Él ya nos citó algunos ejemplos, Brasil, Honduras, muchos incluso aquí en América Latina han avanzado ya en estos esquemas de reducción de jornada y no ha sido el caso de nuestro país. Y aún en esta propuesta que se está haciendo, el esquema de disminución, como también ya se detalló esta mañana, pues trae una propuesta de disminución gradual de la jornada. En el mejor de los casos estaremos alcanzando esta disminución en el 2030, lo cual pues se aleja de este objetivo que hemos planteado desde Movimiento Ciudadano. Decimos que llegamos también mal a esta disminución porque la reforma mantiene intacto el esquema de los 6 días de trabajo por uno solo de descanso, que es un planteamiento que está vigente desde hace más de 100 años, 109 años con toda precisión, también lo dijo el secretario de Trabajo esta mañana, y ese esquema sigue intacto. En esta redacción que se propone seguimos hablando de 6 días de trabajo y un solo día de descanso. Aunque se plantee que con esta disminución se deba de entender que estaremos hablando de 5 días de trabajo, pues no es el caso, no lo contempla así la redacción. Y decimos también que llegamos mal porque si bien es cierto esta propuesta busca alcanzar a los trabajadores asalariados, tenemos que reconocer que casi 33 millones de mexicanos siguen laborando en el mercado informal. Y de nueva cuenta este dictamen los deja fuera, los estamos ignorando y no estamos reconociendo tampoco ningún beneficio para pues estos más de 30 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad. Por ello, yo solamente quisiera señalar que en Movimiento Ciudadano hemos acordado acompañar este dictamen, vamos a votar a favor porque es consecuencia de una propuesta nuestra. Sin embargo, hemos dicho también con toda claridad que no es la propuesta que busca, como lo propusimos, lo planteamos desde un principio, los 2 días de descanso para los trabajadores y nos preocupa que al amparo de esta propuesta se está abriendo la puerta para que se pueda mal utilizar el tiempo extraordinario de los trabajadores, llevándolo, como ya lo señalamos, de 9 a 12 horas a la semana.
se abre la puerta para que sean muchas más las horas que, aunque estén pagadas al doble o incluso al triple, se está abriendo la posibilidad de extender las jornadas de los trabajadores. Por ello, en su momento, en el Pleno, seguramente vamos a hacer valer pues en nuestras reservas, particularmente en el caso de jornada y extraordinaria y particularmente en los 2 días de descanso. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Barrales. Ahora se le concede hasta por 5 minutos el uso de la palabra a la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con las venias de las presidencias, saludo con enorme respeto a la presidenta, a la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, presidenta de la Comisión del Trabajo, al igual también como al senador Óscar Cantón Centina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y de igual forma al senador Enrique Insunza Cázares, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Compañeras y compañeros senadores, esta nueva iniciativa que se presenta por el Poder Ejecutivo, por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en el tema de jornada laboral en México, constituye uno de los avances que es más relevantes en la consolidación del modelo del trabajo digno, moderno y socialmente responsable. Y es hoy en donde estamos viendo y donde se está transformando en ese proceso para darle la dignificación a la clase laboral. Esta iniciativa enviada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, como propuesta del Estado, reconoce que el desarrollo económico sostenido debe ir acompañado de manera inseparable del bienestar de las personas trabajadoras. La iniciativa refleja una visión integral que coloca la dignidad humana en el centro de la política laboral y del crecimiento nacional. La reforma en el artículo 123 de la Constitución propone la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas mediante el esquema gradual que se implementará de forma progresiva hasta el año 2030. Este diseño no es casual, responde un enfoque muy responsable que equilibra la protección de los derechos laborales con la estabilidad de los sectores productivos, otorgando una certidumbre jurídica y un tiempo suficiente para la adecuada adaptación de las empresas y centros del trabajo. Esto ha sido de manera conjunta con parte del sector empresarial, pero también con la parte de quienes representan a las y los trabajadores en México. Es fundamental subrayar que esta reforma no implica en ningún caso la disminución de salarios, prestaciones ni derechos adquiridos. Por el contrario, fortalece el ingreso real de las personas trabajadoras al garantizar el mismo salario con la menor carga horaria. Este principio reafirmará de inmediato un mandato constitucional de trabajo digno y socialmente útil y corrige una deuda histórica con millones de trabajadoras y trabajadores en nuestro país. La reducción de jornada laboral no debe entenderse únicamente como un ajuste en el número de horas trabajadas, sino con política pública impactadas en positivo en múltiples dimensiones no menores a las jornadas excesivas que contribuyen a la protección de salud física y mental, en esta cual se puede expresar en un tema de estrés y a la vez que relieven en este caso las enfermedades asociadas con el desgaste crónico y fortalece el equilibrio entre la vida laboral y familiar, como ya lo han expresado mis compañeras y compañeros aquí senadores. Asimismo, esta reforma refuerza de manera sustantiva y regulación, en este caso del trabajo extraordinario. Se establecen límites claros de garantías adecuadas en una remuneración y se incrementa la protección frente a abusos históricamente se han afectado a los amplios sectores de la población trabajadora. Destaca de manera específica la prohibición del trabajo extraordinario para personas menores de 18 años, no al trabajo laboral por los menores. Esto es una medida que prioriza su desarrollo integral y salvaguarda su derecho a condiciones laborales acordes con su edad y en la etapa de formación. Desde una perspectiva económica, esta reforma no representa en lo absoluto un obstáculo para la productividad. Por el contrario, diversos estudios internacionales demuestran que las jornadas laborales más equilibradas fortalecen una mayor eficiencia, reducen la rotación de personal, disminuyen el ausentismo y fortalecen el compromiso de las y los trabajadores con su centro de atención. La gradualidad
prevista en la implementación, 2 horas menos por año, demuestra la sensibilidad hacia la realidad económica del país. Y como fue expuesto por el secretario del Trabajo, nos quedó clara uno de los puntos que se van a tratar en la discusión de este punto tan importante. En suma, de la reducción de la jornada laboral es una decisión estratégica que fortalece la justicia social, la cohesión familiar y así también la salud pública, al tiempo que moderniza el marco laboral mexicano y lo alinea a estándares internacionales. Y sí, les pregunto a ustedes, compañeras y compañeros senadores, dicen, ¿por qué no se hizo en años anteriores? Yo les consulto a los demás grupos parlamentarios, ¿por qué esta iniciativa no fue presentada ni aprobada en años anteriores si fue un reclamo social y sobre todo de la clase trabajadora desde hace muchos años? Así que agradecemos públicamente a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo por presentar esta iniciativa y dar siempre cuenta en el beneficio de las y los mexicanos. Es cuanto, presidentes. Gracias, senadora Juanita Guerra, por su intervención. Y estas presidencias determinan decretar un receso para que podamos asistir a la sesión solemne en el Pleno que ya dio inicio.